Es muy placentero para este servidor llegar una vez más hasta sus oídos, hasta la intimidad de sus casas, para que estudiemos la palabra de nuestro Dios, para que vamos descubriendo esas verdades, nos acerquemos más y más a los pies de nuestro Señor Jesucristo, podamos predicar de su gracia, de su bondad redentora. Y aquí estamos, amados hermanos, dándoles la bienvenida una vez más a este canal de Evangelismo Adventista. Teníamos unos 5 o 6 días, tal vez un poco más, sin poder colgar contenido, fruto de algunas ocupaciones externas que teníamos fuera del ministerio, pero aquí estamos, con gozo, con alegría, con buena actitud, siempre con una sonrisa que exprese el gozo, la tranquilidad y la paz que pone nuestro Dios en nuestros corazoncitos. Vamos a estudiar un tema que me han pedido mucho, me lo habían pedido. Me escribían al WhatsApp, me escribían al correo electrónico, me escribían en los comentarios, fruto de que pues hemos desenmascarado de alguna manera las mentiras que predica un sacerdote, y siempre utiliza un argumento, decir por ejemplo que los cristianos, los adventistas le quitamos a la Biblia sabiduría y que aunque le quitamos ese libro nos va a demostrar la verdad. Pues es una mentira completa, o sea, eso no es un argumento válido realmente. Entonces muchas personas me decían: hermano Fori, hable de los libros apócrifos o deuterocanónicos y explique a detalle qué significa eso y por qué esos libros fueron quitados de la Biblia. Así que aquí estamos, lo vamos a explicar con la misma Biblia en la mano. Vamos a hacer historia, vamos a leer algunos textos que contradicen la palabra de Dios y vamos a hablar entonces verdades. Y lo vamos a hacer con la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ella es la que tiene la verdad para el ser humano. Entonces, déjenme darles la bienvenida, decirles que si está llegando por aquí, se está dando una pasadita por este canal, pues usted se puede suscribir, puede hacerlo, es gratis y lo seguirá haciendo. Así que suscríbase por favor, aquí abajo está el botoncito, haga clic, active las notificaciones para que no se pierda cada vez que subimos un nuevo video. Si ya está suscrito, recuerde por favor darle me gusta al video, deje un comentario que enriquezca este estudio para que aquellos curiosos que solo leen comentarios puedan encontrarse también con un mensaje directo a su corazón, y compártalo en sus redes sociales, ¿vale? Agradezco ese gesto de amor, de bondad y de cariño que expresan hacia este servidor con esas actividades lindas. Pero recuerden que juntos estamos cumpliendo el sueño del corazón de nuestro Dios. Vamos a orar en este momento con buena actitud, con reverencia, para pedir la dirección del Espíritu Santo y que este bosquejo que yo tengo aquí pueda servirnos y pueda de alguna manera anclarnos más en Jesucristo. Acompáñame a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te doy las gracias en este momento porque solo tú nos permites la vida y viniste para que tengamos vida en abundancia, vida eterna. Gracias por ese sacrificio en la cruz, Dios. No alcanzamos a comprenderlo realmente al 100%, pero te aceptamos, Dios, porque sabemos que el mismo Hijo de Dios, el que acomodó el cosmos en el universo, el que sostiene la tierra en el hueco de su mano, vino a dar la vida para que nosotros hoy tengamos salvación. Dios, vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar de ella, vamos a desenmascarar al enemigo, Dios, vamos a hablar verdades. Así que te pedimos que nos acompañes, llénanos de tu Espíritu Santo, guíanos siempre a toda la verdad y permite, Dios, que más que enojarnos con la verdad, podamos alegrarnos al conocerla, al escucharla, y que esto nos acerque a los pies de Dios, a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, esta oración la hacemos al Padre, confiados por el poder del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Capitán. Amén y amén. Muy bien, ¿están preparados? Vamos a navegar por este tema que es pero tan interesante. Así que vamos a empezar haciendo un estudio histórico y profundo de los libros apócrifos o de los libros deuterocanónicos, que son los 7 libros que tiene de más la Biblia católica, que no se encuentran en versiones como la que yo tengo, la Reina Valera. Yo tengo, por ejemplo, tengo muchas versiones, pero en este momento vamos a leer algunos textos de la Reina Valera 1995 o la Reina Valera 1960 o la de traducción del lenguaje actual. No tienen esos libros. ¿Por qué no los tienen? Vamos a explicarlo aquí. Porque déjenme recordarles, hermanitos, que una de las falacias o herejías que predica tristemente la Iglesia Católica para aquellas personas que no estudian y no leen es que se atribuyen, por ejemplo, ser creadores de la Biblia. Me incomoda de alguna manera cuando en los comentarios dicen: es que ustedes tienen la Biblia gracias a nosotros porque somos los creadores de la Biblia. La Biblia que tienes la creó la Iglesia Católica. Eso es mentira, eso es una completa mentira. También se atribuyen el canon bíblico como de su autoría y le dan
de alguna manera honor al Papa Dámaso I en el año 382. Pero la Biblia no es creación de ninguna iglesia católica, eso es mentira. Lo que realmente hizo el Papa Dámaso fue comisionar o darle la orden a Jerónimo para que tradujera la Biblia del hebreo al latín. Eso fue lo que hizo, pero ya la Biblia existía, no la creó la iglesia católica, así que hay que bajarse de alguna manera de esa nube porque no es creación de la iglesia católica. La pregunta inicial que tenemos que formularnos para este estudio es: ¿por qué fueron quitados del canon bíblico 7 libros? Esto está buenísimo. Prepárense porque yo leyendo aquí, mirando mi bosquejo, me doy cuenta que realmente tenemos mucho que aprender. Mi Biblia, la que yo tengo en este momento en mis manos, esta Biblia, Reina Valera 1995 y la del 60, mi Biblia tiene 66 libros. No tiene 72 como la Biblia católica. A estos 7 libros se les llama o se les conoce como libros apócrifos o como libros deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónicos? Bueno, significa que se insertaron o se pusieron en el canon bíblico después, valga la redundancia, del canon bíblico, después de que se revisó, después de que la Biblia se dijo, este es la vara de la Biblia, después de eso se incluyeron esos libros. ¿Qué significa canon? Bueno, canon lo que significa es vara para medir. Es como un estandarte para medir las cosas que están en buen estado. Es decir, después de que ya se dijo, esta es la Biblia, se quitaron los que no eran y después de eso se incluyeron o la iglesia incluyó esos libros. Y ojo con lo que les voy a decir, que esto es delicado. Suena un poco cruel, pero tengo que decirlo. Sin estos 7 libros apócrifos o deuterocanónicos que anulan, que contradicen el canon bíblico, es más, contradicen las mismas palabras que salieron de la boca de Jesús, las contradicen. Ahora se los voy a mostrar leyéndoles textos bíblicos. Sin esos 7 libros en la Biblia, los católicos no podían defender una cantidad de doctrinas, como el purgatorio, como las indulgencias, como el rezo, el rosario. Muchas no tendrían alguna defensa, por eso las defienden tanto y por eso viven realmente por esos libros y los defienden a capa y espada. Los 66 libros que tiene mi Biblia, a esos 66 libros se les conoce como el canon bíblico. Ese es el canon bíblico, no hay más. Apócrifo, ¿por qué se les llama también apócrifo? Bueno, se le llama apócrifo porque significa, ojo, porque de pronto usted no lo sabe, querido hermano católico, usted no lo sabe, o de pronto usted, hermano, tampoco lo conocía, pero apócrifo significa que no son libros inspirados por Dios. Apócrifo es sin inspiración divina, no son inspirados por Dios. Y de hecho, los autores de estos libros, ellos de alguna manera expresan que están escribiendo porque les plació escribir, pero que no están escribiendo por inspiración divina. Algunos eruditos piensan que estos libros se pueden utilizar como material histórico. Escuchen bien, se pueden utilizar como material histórico, pero no como material inspirado. ¿Cuál es la mayor razón para ser llamado apócrifo? Bueno, pues que tienen muchos errores, pero muchos, son bastantes. Yo hoy voy a mostrarles solo algunos, pero tienen demasiados errores históricos y doctrinales. Y de hecho, hermanitos, contradicen el canon bíblico. Y la Biblia no se puede contradecir por una única y sencilla razón. Dios no se equivoca. Y quien inspiró la Biblia fue Dios. Dice que Dios inspiró la Biblia a los santos hombres de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que si en la Biblia encontramos una gotita de veneno o de error, entonces hay que preocuparnos. Y estos libros no tienen una gota, tienen tanques, tienen litros de veneno para la vida de un cristiano. ¿Cuáles son estos libros? ¿Cómo se llaman? Bueno, encontramos el libro de Tobías, el libro de Judith, Sabiduría, del que tanto habla el famoso sacerdote católico, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Dicen, le quitaron sabiduría, pero lo que le falta a una persona es sabiduría para no comprender que esos libros no son inspirados por Dios. Y también se llama apócrifos a las añadiduras que le hicieron al libro de Daniel, porque le pusieron al libro de Daniel capítulo más y al libro de Esther. Al final del libro de Daniel, en las Biblias católicas, aparece un capítulo más de una famosa Susana y el dragón. Ahora, otro dato interesante es el siguiente. Los manuscritos más antiguos, en hebreo y en griego, que usaban los judíos, era la Septuaginta. Esta Biblia existió entre el año 280 a.C.
y alrededor del 250 antes de Cristo. Lo curioso es que si esa era la Biblia que existía en ese momento, pues esa era la Biblia que leían los apóstoles y mismo Cristo en las sinagogas. De hecho, hay un episodio donde a Jesús, un día de reposo, Jesús va a la sinagoga y dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Eso hacía parte de la Septuaginta. La Septuaginta, según lo dicen los historiadores, contenía los libros apócrifos. Ahora bien, estos libros apócrifos fueron incluidos por los judíos de la dispersión, pero luego fueron quitados del canon bíblico por los judíos de Palestina, porque al realizar los estudios se dieron cuenta que contradecían la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos esos 7 libros más? ¿Y por qué no son aceptados como inspirados? Bueno, hermanitos, yo les acabo de expresar que bastaría solo una gotita de veneno para dañar un tanque de agua. En ningún libro de la Biblia debe y puede haber un solo viso de error o de contradicción o equivocación, porque la Biblia declara, hermanitos, que fue inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no se puede contradecir, Dios no se contradice. Estos libros han sido rechazados por 2 razones especiales. Primero, puntualice esto por favor, mire, estos libros apócrifos o deuterocanónicos han sido rechazados por falta de autenticidad y por contradecir el canon bíblico. Les voy a mostrar algunos de los muchos errores que presentan estos libros apócrifos. Ni Cristo, usted no va a ver a Cristo, tampoco va a ver a los discípulos citando en algún momento estos libros. Cristo citó la Escritura. Cristo hacía referencia a lo que decía Moisés, a lo que decían los profetas. Pero usted nunca van a escuchar que Cristo dijera, como declara Tobías, como declara Judith, o los apóstoles más adelante escribiendo el Nuevo Testamento, citando a Primera y Segunda de Macabeos, o citando a Sabiduría. No vemos a ninguno de ellos citando estos libros, por lo tanto es una referencia bastante contundente. Hay un libro que sí citaron, es el libro de Enoc, pero escuche, el libro de Enoc es un libro pseudoepígrafo, que al final de este video, cuando corresponda, le voy a explicar qué significa el libro de Enoc y qué significa la palabra pseudoepígrafo. Ahora, vamos a ver lo que es medular y lo que es terrible, porque la gran mayoría de católicos defienden a capa y espada que nuestras Biblias, que no tienen esos libros, no son las Biblias reales, sino que no deberían ser aceptadas como la palabra de Dios, dicen ellos. Yo digo, bueno, pues si lo que quieren es aceptar esos libros, pues quieren aceptar mentiras y falacias y están yendo camino a la muerte, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Y sabe por qué lo defienden? Solamente porque escuchan a algún apologeta católico, al papa, a un sacerdote o a alguna mujer hablar de esos libros o decir o defenderlos, pero no van a la Biblia a leer, no van a la Biblia a comparar, a decir, porque la Biblia es clara y la Biblia es su propio intérprete. El fanatismo, de hecho, de algunos católicos ha llegado a ser tenaz y ha llegado a ser agresivo, muy terrible, que argumentan que como la Biblia que nosotros usamos, esta que yo tengo, ya vamos a abrir algunos textos de la Biblia, ellos dicen que como esta Biblia solo tiene 66 libros, eso tiene que ver, dicen ellos, con la marca de la bestia. Por lo tanto, escuché a un famoso sacerdote decirles que estas Biblias deberían ser quemadas. No debe ser extraño para nosotros, hermanos, que más adelante, cuando sea tiempo de persecución y de angustia, cuando las Biblias no estén a nuestro alcance, la gente sea obligada solamente a leer Biblias manipuladas, ¿cierto? Como por ejemplo algunas que ya existen, que quitaron el día sábado y han puesto día domingo. No debe ser extraño para nosotros en el tiempo del fin. Por eso la invitación y la nota parentética que yo hago aquí en este momento es: estamos en el momento donde hay que estudiar la Biblia. Estamos en el momento donde hay que memorizar los textos de la Biblia, para ese momento donde no la tengamos, ya que nos damos cuenta que está siendo cruelmente adulterada. Amigos, los libros deuterocanónicos concéntrese aquí, contienen herejías y falacias que atacan de hecho al mismo sistema católico romano y a sus falsas doctrinas. El problema es, y lo digo con mucho respeto, lo repito, muchas personas solo repiten lo que dicen sus dirigentes y por eso no llegan a la verdad. Vamos a estudiar en este momento algunas de las herejías leyéndolo directamente de la Biblia católica, leyéndolo directamente de estos libros apócrifos, algunas herejías que contienen estos libros. Por lo tanto, al tener herejías no pueden ser inspirados por Dios, porque repito,
Dios no se equivoca, pero al mismo tiempo déjenme decirles, Dios no puede ser burlado. Y habrá una paga para esas personas que enseñan con estos libros y que enseñan doctrinas falsas no inspiradas directamente por nuestro Dios. Por ejemplo, número 1, Macabeos 14 del 41 al 46 exalta y se glorifica el suicidio. Según esta cita, una persona se puede matar y aún así, matando, se puede ir al cielo. En ese texto se exalta el suicidio para dar honor al humano. Y eso contradice a la Biblia, porque la Biblia dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que debemos amarnos, no podemos atentar contra nuestra propia vida. Algunos católicos tratan de justificar este texto cuando se les muestra diciendo que Sansón se mató. Pero déjenme decirle que Sansón no se suicidó para dar honor a sí mismo. Sansón lo hizo para dar gloria a Dios y para cumplir su misión. ¿Ok? Sansón murió cumpliendo su misión. Fue comisionado para liberar al pueblo, para matar a los filisteos. Murió matando a los filisteos. Así que no se equivoque. Segundo, miren esta terrible, esta es tremenda. El libro de Tobías, capítulo 8, versículo 1 al 3, se exalta la brujería. ¿Sabe usted qué dice la Biblia de los brujos? Dice que el brujo no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo encontramos un texto en la Biblia que está exaltando la brujería? Mire lo que dice Tobías 8, del 1 al 3. Solo quiero parafrasearle y leerle algunos textos. Dice, cuando acabaron de comer, ellos aquí están diciendo que el olor de un pescado ahuyentó los demonios. Es brujería. Dice, cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse. Y tomando al joven, le llevaron al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde lo tenía, lo puso sobre las brasas de los perfumes. Sobre las brasas de los perfumes. Versículo 3 dice, aquí está lo curioso. Dice, y el olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Vea qué curioso. El hígado y el corazón de un pescado ahuyentando a los demonios. ¿Sabe quién es el único que tiene poder para ahuyentar los demonios? Se llama Jesucristo de Nazaret. Se lo recuerdo por si no lo sabe. Se lo recuerdo por si se le ha olvidado. De hecho, digo, ustedes van a tener potestad de hacerlo, pero lo hacen en mi nombre. Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús, no ante el olor del hígado y el corazón de un pescado. Eso se llama brujería. Tremendo. Cuando realmente lo que manifiesta la Biblia dice que el olor de un pez ahuyenta a los demonios, eso es brujería. Mira lo que dice Deuteronomio 18, del 1 al 2. Estoy comparando la Biblia, el canon real, con la falacia de estos libros deuterocanónicos. Deuteronomio 18, 1 al 2, Dios condena la hechicería y la brujería. Y en el Nuevo Testamento encontramos que ni los brujos entran en el reino de los cielos. Dice aquí, Deuteronomio dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni el quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Mire que no está diciendo esas cosas, sino es abominación el que hace esas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora sigamos estudiando algunas otras falacias. En tercer lugar, dice el libro de Sabiduría, capítulo 7, el versículo 25. Ahí se exalta la emanación y la doctrina platónica de la preexistencia del alma, o sea que existimos antes de Dios. Sabiduría 8, 17 al 21 está hablando de espiritismo. Escúcheme, hermano católico, espiritismo. Nadie ha existido antes. Ese es solo un atributo de Dios que existe por los siglos de los siglos, que tiene trazabilidad en el tiempo, que es el principio y el final, el alfa y la omega, conoce todo. Ese es atributo solamente de Dios. Nadie ha existido antes. De hecho, en cuarto lugar, el libro de Segunda de Macabeos. Este libro de Segunda de Macabeos tiene una cantidad de errores, hermanos. Impresionante. El libro de Segunda de Macabeos y la gran mayoría de estos autores reconocen que han escrito por su propia cuenta. No dan honor a Dios que los haya inspirado. Segunda de Macabeos 15, 17 al 39. El autor dice que está escribiendo porque le plació escribirlo, pero que no es inspiración divina. Esto contradice totalmente la palabra de Dios y el canon bíblico, porque los escritores bíblicos reconocían que escribían siendo inspirados por Dios y por su Espíritu. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, dice Pablo. Cristo habla a través de mí.
Estoy siendo un instrumento de Dios. Luego ustedes encuentran segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Este es un texto contundente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. No es que no tengo nada que hacer y voy a escribir aquí porque me place y luego voy a entregarle esto a la humanidad. No, señores, así no es. Por esa razón, estos libros no hacen parte del canon bíblico, porque contradicen la Biblia, contradicen la sana doctrina. Se cree que hasta los brujos, hermanos, hasta los brujos utilizan estos libros para realizar hechicería. Y ahora atentos, porque viene uno de los textos más terribles y más dolorosos que podemos encontrar en los libros apócrifos. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico. No estoy hablando de Eclesiastés, el libro que escribió Salomón, estoy hablando de Eclesiástico. Capítulo 3, versículo 30, dice que nosotros alcanzamos la salvación por obras. Porque dice, con agua se apaga el fuego y con la ayuda de los pobres se gana el perdón de Dios. ¿Perdón? ¿Que usted recibe el perdón de Dios por ayudar a los pobres? No, señores. El perdón se obtiene. ¿Sabe qué dice Proverbios 28:13? El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. No dice que es haciendo obras. Las obras de misericordia son resultado de sentirme salvo por Dios. Las obras de misericordia son resultado del amor que Dios transmite en mí, yo lo transmito a otros, pero no lo hago para perdonar pecados. Esa es la razón por la cual la gente lleva ofrendas. Esa es la razón por la cual la gente, la Iglesia Católica entonces sostiene la falacia y la mentira de las indulgencias, del rosario. No, qué triste. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la justicia nuestra viene a través de Cristo. De hecho, el libro de Apocalipsis así lo declara, que nuestra justicia viene a través de Cristo, que lavamos las ropas de la tribulación en Cristo. Aquí ellos están defendiendo la herejía de las indulgencias y del purgatorio, temas en los cuales la Biblia es demasiado clara, que de hecho Martín Lutero se opuso y de hecho levantó la Reforma Protestante, porque esto no puede ser, no podemos predicar estas falacias, esto no tiene sustento bíblico. Observen lo que decía la Iglesia Católica a quienes ignoraban la Escritura en la Edad Media, sosteniéndose en ese texto de Eclesiástico. Decía así, abro comillas, al instante que las monedas sonaran al caer en el fondo del cofre, ¿cierto? El alma que estaba en el infierno era liberada y era perdonada, que de hecho alcanzaba para perdonar pecados que no se habían cometido. Tremendo. Pagar para sacar las almas del purgatorio y llevarlas al cielo. ¿Escuchas? Pagar. Por eso la misa. Por eso rezarle a un santo. Por eso rezarle a Dios por el alma de una persona que en vida no tomó decisiones para salvación. Eso es lo que están defendiendo en estos libros apócrifos. Por eso defienden tanto estos libros. Pero cuando usted lee, descubre las tremendas mentiras. Lo que dice el libro de Eclesiástico, hermanos, es un atentado contra la sangre expiatoria de Cristo, ya que la Biblia dice que el único que expía nuestros pecados es Jesucristo, no es una moneda. Yo no puedo comprar mi salvación. Su sangre preciosa me salva. No es la misa, ni la limosna, ni la oración por los muertos, sino la sangre de Cristo. Yo quisiera leerles un texto aquí con mi Biblia, que está en el libro de Primera de Juan. Déjenme solamente que yo encuentre aquí Primera de Juan, capítulo número 2. Mire lo que dice Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Dice a la letra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Escuchan? No es una moneda, no es pagar, no son las indulgencias. Ahora hay un texto que es muy, pero muy contundente. Realmente son dos textos que vamos a leer. El primero está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y vamos a leer también Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por gracia. Yo no puedo comprarla. Déjenme solamente que yo encuentre aquí estos libros. Vamos a ver, el primero que vamos a leer es Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Mira cómo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 4. Y son justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leamos otra cita que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Miran cómo los libros apócrifos o deuterocanónicos están contradiciendo el canon bíblico. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos, no por monedas, no por obras. Por gracia sois salvos mediante la fe. Por gracia somos salvos mediante la fe. Y la fe es obedecer. Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero ¿sabes? Fue padre de la fe porque actuó, pero actuó con base en la obediencia sin cuestionar lo que Dios le estaba diciendo. Pues es don de Dios. No por obras, dice la Biblia. Mira, lo estoy leyendo el canon bíblico real. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora, esta es la peor de todas las herejías que puedo encontrar en los libros apócrifos. Se encuentra en el libro de Macabeos, segunda de Macabeos. Le dije que ese libro tiene unas terribles mentiras. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 39 al 46. Exalta de alguna manera la oración por los muertos y otra cantidad de cosas feas. Déjenme leerles así muy rápidamente el texto. Dice así, váyanlo ustedes comprendiendo y vayan sacando ustedes las mentiras que hay aquí en este texto. Dice, al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Versículo 40. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Y el versículo 41 dice así, atención, dice así, todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acusaciones más secretas. Versículo 42, primera mentira. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado de sus compañeros muertos, pidiéndole a Dios que perdone pecados de alguien que está muerto. Ya no hay perdón para el que está muerto. Tomamos decisiones en vida. El valiente Judas, sigue diciendo el texto, exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver cómo con sus propios ojos lo que había sucedido a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera sacrificio por el pecado. Mira esto. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia en la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, había sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta es la razón por la cual Judas, escuchen, por la cual Judas, atentos, ofreció este sacrificio por los muertos. No se ofrece sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Ahora entiende de dónde un católico sostiene que hay que hacer un sacrificio y que hay que pagar, que hay que hacer esto y lo otro por los muertos. Ahora comprende dónde lo sacan, de un libro apócrifo, de un libro deuterocanónico. No está en el canon bíblico, una mentira, una falacia. Hay que predicar la verdad. Aquí lo que dice es que hay que usar las ofrendas de los ídolos y hacer sacrificio por los difuntos o por los muertos. Es una tremenda herejía que refuerza la misa y el purgatorio. Están contradiciendo lo que dice Dios en su palabra, según Deuteronomios capítulo 7, versículos 25 al 26, que reza la letra de la siguiente manera: las sepulturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a tu Dios, a Jehová. Ahora, ellos dicen, pero es que eso que está leyendo está en el Antiguo Testamento. Porque para muchos de mis hermanos católicos el Antiguo Testamento no existe. Pero los libros apócrifos que están ahí, sí, eso sí. Tremendo. Dice el versículo 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Quiero cerrar con esto, hermanos. ¿Cómo va a ser posible que Dios haya inspirado estos libros? No, Dios no los inspiró. Dios no aprueba la brujería, hermanitos lindos. El caso del pez, el hígado y el corazón del pez para ahuyentar un demonio. Que con la ofrenda de un ídolo voy a orar por un difunto. No. ¿Cómo es posible que demos una limosna para ganar el cielo, salvación por obras? Tampoco.
las indulgencias. ¿Cómo es posible que Dios exalte el suicidio para glorificar a un hombre a sí mismo? No, hermanitos, mire, ni Cristo se suicidó, Cristo se entregó. Así que Él no va a propiciar un ambiente donde una persona se suicide para glorificarse, para exaltarse a sí mismo y alcanzar la salvación. Repito, estos libros, con todo el respeto lo digo, pero también con toda la seguridad, y lo digo con tesón y con firmeza porque mucha gente se está perdiendo por esto. Estos libros enseñan herejías y doctrinas diabólicas que atacan fuertemente al canon bíblico. Hermano Fori, ¿y qué me dice del libro de Enoc? Porque ese libro fue citado de hecho por Judas, en Judas 1:14. Bueno, el libro de Enoc no está incluido como libro deuterocanónico. Es un libro pseudoepígrafo. Recuerda que te lo dije al comienzo y que íbamos a cerrar con esto. Es un libro intertestamentario que tiene mucho tiempo, que lleva el nombre de Enoc. Dicen que lo escribió Enoc, pero la historia demuestra que alguien lo escribió usando la pseudoepigrafía, es decir, lo escribió y le atribuyó a Enoc que él fue que lo escribió, le atribuyó a Enoc la escritura. Usted se preguntará, como se lo acabo de decir, ¿por qué el libro de Judas, capítulo 1:14, y de hecho mismo Juan y Apocalipsis de alguna manera citan este libro? Porque hay varias referencias. Juan cita el libro de Enoc. Hay frases literarias del libro de Enoc en el libro de Apocalipsis. Incluso la idea de que los ángeles del cielo bajaron y fornicaron con mujeres y que de ahí nacieron los gigantes basados en Génesis 6, 1 al 10, surgió de esta teoría basada en el libro de Enoc. La gran respuesta a esto es la siguiente. Presten atención que es realmente muy sencillo. ¿Por qué, si el libro de Enoc es pseudoepígrafo y no se encuentra en la Biblia, es citado por autores bíblicos? Voy a aclararlo para que no hayan confusiones. La Biblia dice que Dios inspiró a los grandes hombres, pero Dios les inspiró la mente y el intelecto. Los autores bíblicos, a la hora de dar su mensaje, ellos podían hacer uso de fuentes extrabíblicas, como por ejemplo el libro de Enoc. Lo que Dios cuidaba, hermanos, era que el mensaje no se fuera distorsional, que el mensaje llegara como tenía que llegar. La Biblia usa dichos, frases, parábolas. El mismo Jesús las citó algunas muy conocidas de su tiempo, pero lo que él cita, lo está citando como referencia para dar un mensaje a quienes le escuchan, pero no distorsiona la verdadera doctrina. Dios cuidaba que el mensaje se mantuviera intacto, que mantuviera la armonía con el mensaje que se quería transmitir. Les daré un ejemplo para que, les repito, no haya confusión. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17? Pablo, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente. Cuando llegó a Areópago, le dio un tremendo sermón a los atenienses, pero Pablo no citó ni una sola vez ni la Biblia, ni citó los profetas, ni a Moisés, no lo citó, sino que citó, escuchen bien, autores filósofos griegos. Aún citó, de hecho, frases de Zeus, un dios griego, y no dice cómo puede ser posible. Bueno, Pablo citó la filosofía griega, pero citó parte de la filosofía griega, no los errores doctrinales. ¿Por qué no lo hizo? Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo no citó la Biblia? Porque si él citaba la Biblia, ahí los atenienses no creían ni en Moisés ni en la Biblia, así que no iban a creer su mensaje. Pero luego de que Pablo les da el mensaje, ellos comprendieron que Pablo les estaba hablando de ese Dios que ellos no conocían, aún usando la misma literatura griega, sin citar los errores doctrinales que podía presentarse en esa literatura griega. Ahora, estamos viendo también a Judas citando el libro de Enoc y el apóstol Juan para dar un mensaje a la generación en la cual vivían. Pero aclaro, no eran mensajes que contradecían la doctrina bíblica. ¿Significa entonces esto que el libro de Enoc es un libro inspirado? No. Es un libro que podemos usar como historia y que no podemos usarlo como inspirado por Dios. ¿Escuchan? No como inspirado por Dios. No como verídico, sino como completa historia. Tengan cuidado, queridos hermanos. Tengan cuidado. Porque nuestros hermanos católicos, al ver que no pueden sostener sus doctrinas del rezo a los muertos, las indulgencias, el purgatorio, el novenario, la Biblia, tienen que recurrir a estos libros. Y vuelvo y le digo, el ataque no es contra usted, amigo y hermano católico. No es contra usted, es contra un sistema que le está engañando a usted, un sistema religioso,
un sistema que está fornicando, que está adulterando la palabra de Dios. Entonces, como no tienen cómo sostenerlo, repito lo que dije al comienzo, tienen que acudir a estos libros que sí soportan esas doctrinas. Pero si se quitan esos libros, esas doctrinas quedan completamente en el aire, quedan desarmados para sostener sus doctrinas. De hecho, un sacerdote fanático le dijo a sus feligreses que las Biblias que nosotros tenemos, que solo tienen 66 libros, deberían quemarse, porque no eran la palabra completa de Dios. Cerremos con lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Déjenme solamente aquí que lo encuentre. Capítulo 2, versículo 11. Dice: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Y esta es una de las maquinaciones de Satanás. Hermanitos, estos libros apócrifos o deuterocanónicos carecen de fundamento bíblico. Esa es la razón por la cual fueron extraídos, fueron quitados, fueron raídos del canon bíblico. No hay que citarlos. Si usted los quiere estudiar como historia, estúdielo, pero va a encontrar herejías y va a encontrar usted de alguna manera contradicciones bíblicas. Así que hay que tener cuidado. Vamos a orar para terminar, ¿les parece? Oremos. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos has acompañado en este estudio y porque comprendemos que la palabra de Dios se interpreta así sola y que no se puede contradecir. No puede haber una gota de veneno ni error en la palabra de Dios, porque Dios, sabio, santo, omnipresente, omnipotente, todo lo sabe y todo lo puede, y Dios no se equivoca, ni miente tampoco. Por eso, amado Dios, te agradecemos porque cada día nos inspiras y nos enseñas la verdad a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito entonces, siempre como me caracteriza, con amor y con cariño, para que ustedes nos acompañen en nuestro próximo video. No se lo pierdan. Suscríbase si no lo ha hecho, active las campanitas de las notificaciones, deje un comentario que enriquezca, dele me gusta al video y vamos a compartir este mensaje porque el mundo necesita conocer la verdad. Alguien hoy puede acercarse a los pies de Cristo conociendo esta verdad a través de la palabra de nuestro Dios. Yo soy Fabio Fori y este es tu canal, nuestro canal Evangelismo Adventista. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Abrazos fraternos para ustedes. Chao, chao.